Lucho, el tema anticorrupción o corrupción se ha convertido en una bandera de una manera interesante. ¿Cómo ves tú eso en la perspectiva electoral y municipal sobre todo? Yo creo que el tema de la corrupción es un gran tema en la agenda nacional y desde la municipalidad se pueden hacer grandes avances en la lucha contra este flagelo histórico que viene afectando tan gravemente al Perú. En ese sentido, uno de los ejes de gobierno que nosotros planteamos para la municipalidad es la gobernabilidad y la gobernanza. Y dentro de la gobernabilidad está la lucha frontal contra la corrupción a través de una serie de sistemas. Y ya que estamos en ese espacio, en este espacio tuyo, uno de esos sistemas es la informática. O sea, una aplicación de la informática en la lucha contra la corrupción. ¿Pero cómo funcionaría esto? Bueno, en primer lugar, tú tienes que disminuir drásticamente algo que es el día a día, el dolor de cabeza y a veces la corrupción permanente del ciudadano común y corriente, que son los trámites administrativos en una municipalidad. Mientras más engorrosos son los trámites en una municipalidad, más le das espacios a la corrupción. Pones un papel, coima. Para moverlo, coima. Para un sellito, coima. Y eso afecta inclusive la dinámica económica de una municipalidad, de una provincia. ¿Estamos hablando de un gobierno electrónico municipal? Un gobierno electrónico municipal que apunte a cero papeles, porque eso se ha logrado en muchas instituciones y en muchos gobiernos modernos, municipales y de otro índole, se ha logrado establecer el cero papeles. Si tú las grandes transacciones financieras en los bancos lo puedes hacer apretando botones, me pregunto yo, ¿por qué para pagar un arbitrio o para obtener una licencia municipal no puedes utilizar un circuito donde tú vayas aplicando con botones hasta llegar a obtener la autorización correspondiente sin que tengas que pasar por ningún escritorio y por ningún burócrata? Pero demos un paso, digamos, hacia los candidatos actuales. Y ahí está Alex Curi a la cabeza. Hay muchas acusaciones y comentarios en torno a su gestión. ¿Tú qué opinas del tema anticorrupción y de Alex Curi? Yo creo que si tú vas a plantear una lucha frontal contra la corrupción, tienes que tener el perfil adecuado. ¿No lo tiene? Alex Curi no tiene el perfil adecuado, hay que verlo con claridad. Él ha sido el visitante más asiduo de la Oficina del Servicio de Inteligencia Nacional de Vladimiro Montesinos. Si nosotros revisamos la videoteca de Montesinos, vemos que era un importante operador político, donde además se gestaban planes contra los líderes democráticos, y él era uno de los que participaban de esas reuniones. Él fue el partícipe de la idea de dinamitar por dentro a los grupos de oposición como el Alejandro Toledo a través del transfugismo, y fue el gran gestor del contrato de compra-venta de su hermano Beto Curi. Eso ya lo hemos colgado en internet, y ahí se escucha claramente cómo Alex Curi era el que estaba detrás de toda esta operación de transfugismo. Pero parece que ese fuera un argumento, vamos a decirlo de alguna manera, que todos los que están todavía en las encuestas abajo están utilizando para poder subir y para poder atacar a Alex Curi. La pregunta es, la gente habla de pragmatismo, la gente dice, yo necesito obras. Así es. ¿Tú crees que en el caso de Curi, que se le reconoce, digamos, una ejecutoria de obras importantes, eso es suficiente? Bueno, obras sin robos, ¿no? Yo creo que se puede hacer obras sin robos, y eso generaría que lo que tú haces por 1000, lo puedes hacer por 500, porque a ese nivel hemos llegado. Fíjese usted un ejemplo concreto para que vea que gallina que come huevo aunque le quemen el pico. El último escándalo del gobierno regional del Callao del señor Alex Curi es la compra de un tomógrafo por $1.300.000, cuando se llegó a establecer que ese tomógrafo ha costado menos de $500.000. Es decir, qué bien que una autoridad compre un tomógrafo, pero si hubiera podido comprar 2 o 3 hubiera sido mejor. Y eso lo tiene que entender la gente. Eso no es mirar hacia atrás, eso es mirar hacia adelante. Número 2, yo no estoy luchando contra la corrupción porque estoy bien o mal en las encuestas. Yo lo vengo haciendo desde hace muchos años a lo largo de mi vida personal y profesional. Y número 3, creo que si tú vas a luchar contra la corrupción, tienes que tener el perfil adecuado para garantizarle a la gente que así lo vas a hacer. Él dio una entrevista hace algunos días en El Comercio, ¿no? Y decía que había cometido errores y que reconocía de alguna forma estas visitas a Vladimiro Montesinos como algo que no había estado bien y pidió perdón, ¿no es cierto?
¿Es posible este tipo de perdones en política? Yo creo que es muy difícil este acto de redención. Yo ya he dicho que no le creo a Curi, es mi opinión personal, así se baña en agua bendita. Yo creo que todavía no ha sido suficientemente claro acerca de todo lo que significó ese aparato mafioso del fujimontesinismo y el verdadero rol que a él le tocó jugar ahí. Yo creo que es mucho más profundo de lo que él pretende hacernos ver. Él un poco quiere hacernos ver que él cándidamente iba porque tenía que ir para que le faciliten el ejecutar obras. No dice, por ejemplo, que se reunía para conspirar contra la candidatura de Alberto Andrade Carmona a la Municipalidad de Lima, o para conspirar y generar el transfugismo que ahora nuevamente lo está generando él, porque parece que ese es su karma, ¿no? Donde él pone el dedo, surge el transfugismo por botones. Entonces, un personaje así podría liderar una lucha contra la corrupción, una lucha para incentivar valores en la juventud, como la solidaridad, la honestidad, la transparencia. Yo creo que si tú quieres luchar contra la mafia, no vas a poner pues a Vito Corleone, así se haya arrepentido, ¿no? Tú tienes que elegir nuevas opciones, y no estoy diciendo que yo sea la única, pero sí creo que se están presentando candidatos que tienen más méritos que el señor Alex Curi para poder de verdad hacer una lucha frontal y decidida contra la corrupción. En esa perspectiva de los otros candidatos, ¿habría una posibilidad de jugar una candidatura unitaria entre tú, Fernando Andrade, Gonzalo Alegría de Acción Popular, o la propia Susana Videirán, que esté en segundo lugar? Bueno, habría que ver si la situación es igualmente grave a la que ocurría allá en el año 2000, cuando el fujimontesinismo tenía controlados los medios de comunicación, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y todas las instituciones en general. La situación no es así, ¿no? Yo creo que esto podría terminar ensalzando mucho la figura de Curi. No creo que es un personaje de ese vuelo, pero no niego la posibilidad de acercamientos programáticos entre quienes compartimos una visión del país, una visión de la ciudad, y tengamos coincidencias políticas y tengamos coincidencias programáticas. Ahí sí podríamos empezar a entendernos, no solamente para luchar contra la corrupción, sino para construir una nueva Lima, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Para cerrar el tema, digamos, de corrupción o anticorrupción, ¿reconoces algunos elementos de estas características en el gobierno municipal de Luis Castañeda? Mira, Luis Castañeda ha hecho obras viales, ha empezado la obra del Metropolitano, y eso me parece positivo, pero eso no es suficiente. Hay muchas otras cosas que hoy día son responsabilidad de un gobierno municipal, que es el gobierno de la ciudad, y que la gestión Castañeda ha dejado en el olvido. Uno de esos temas es, por ejemplo, la seguridad ciudadana. ¿De qué te sirve tener una regia carretera si estás en un ómnibus viajando en malas condiciones y adentro te asaltan? Otro tema que no ha querido afrontar, y nosotros sí estamos decididos a hacerlo, es el tema de la educación, porque creemos que eso significa una ventana de oportunidades inmensa para cambiar a fondo los contenidos educativos y generar un nuevo tipo de jóvenes que salen del colegio con las capacidades y los conocimientos suficientes para enfrentar los retos de la vida real, siendo personas productivas, apenas dejan las aulas y no esperando seguir una carrera profesional o técnica para poder hacerlo. Otro tema es el desarrollo económico local, porque tú tienes que desarrollar las economías de tu territorio. Así, son grandes responsabilidades que no se han asumido. Si tú fueras alcalde, ¿harías una investigación a fondo sobre algunos temas que no han sido suficientemente aclarados por la opinión pública o a la opinión pública en los últimos meses, digamos? Si vas a luchar contra la corrupción, esta es una lucha hacia adelante y es también una lucha hacia atrás. Y todos los casos que han sido materia de denuncias y un poco que han quedado ahí olvidados, tienen que ser revisados. Creo que el principal interesado tendría que ser la gestión que está saliendo. Ha habido varias denuncias, ¿no? Por ejemplo, los costos del Metropolitano es algo que me parece que todavía no se ha explicado con suficiente claridad, como una obra que al principio se estima en $400 millones, luego se sube a 600 porque, claro, había que construir esa estación central debajo del Paseo de los Héroes Navales, que tiene su costo, pero luego, incluyendo eso, se aumenta a 800. Entonces,
Eso es una cosa que tiene que explicarse. ¿Por qué el kilómetro del Metropolitano es uno de los kilómetros más caros del mundo si se le compara con el Transantiago, por ejemplo, o como el mismísimo sistema de Bogotá, ¿no? El tema de Relima es otra cosa que también amerita ser aclarada. Son cosas que yo creo que hay que actuar con transparencia, ¿no? Y si el que no la debe no la teme, pues ahí estarán los organismos necesarios para que hagan sus investigaciones, mientras nosotros, por supuesto, trabajamos buscando el beneficio de la ciudad. Y una de esas formas es terminar con la corrupción, que se lleva el dinero de los pobres. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos para hablar un poco de redes sociales y cómo te va a ti en internet, cuáles son tus planes. Perfecto. Regresamos en un segundo.